Me doy cuenta que en el día de hoy el Evangelio no se predica en muchas iglesias evangélicas. Si yo muriera ahora mismo, yo iría al cielo. ¿Por qué? Porque hace 2000 años el Hijo de Dios murió por este pecador y por medio de una obra del Espíritu Santo me he arrepentido y hasta el día de hoy creo que Cristo es el único Salvador, y la evidencia de que mi fe no es vana es que el que comenzó la buena obra en mí hace 30 años todavía la está perfeccionando. Yo creo que en el día de hoy la iglesia evangélica ha llegado a ser un circo evangélico. Personas van a la iglesia, toda su experiencia cristiana, toda su vida cristiana gira alrededor del culto domingo. Las canciones bonitas, los predicadores, ¿no?, elocuentes, sentimiento en un momento cada semana durante la mañana, domingo. Esa no es la vida cristiana. Y otras iglesias y predicadores, yo estaba viendo, prendimos el televisor para ver los programas cristianos aquí en Perú. Supongo que hay algunos predicadores, no sé, que de verdad prediquen el Evangelio, pero todo era prosperidad, sanidad, experiencia, todo para el hombre y no para la gloria de Dios. Nadie hablaba de la santidad, de vivir una vida santa, de tener una familia bíblica, de caminar en la calle como cristiano. Chicas vestidas como, caramba, mundanas y cantando gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué es eso? Hombres hablando más de negocios y dinero y prosperidad y carros. Predicadores inventando fórmulas antibíblicas para sacar dinero de la gente que no estudia las Escrituras. ¿Qué ha pasado aquí en Latinoamérica? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo podemos reducir el santísimo Evangelio de Cristo a un negocio? Muchos de los pastores, estos de la prosperidad y otras cosas, su Dios es su estómago. Y los que siguen predicadores así tienen el mismo Dios, su estómago. ¿Qué me importa el dinero? ¿Qué me importa los carros y las casas? Cristo murió por mí. Cristo me promete su presencia, su vida, el poder para caminar en novedad de vida. No, hermanos. Sí, se nota que la iglesia evangélica ha crecido, pero es una iglesia por un circo de falsos profetas, siguiendo los deseos de tu estómago. ¿Cuántas iglesias aquí en Latinoamérica, pastores caídos en el pecado, personas viviendo, miembros de la iglesia, viviendo en inmoralidad y fornicación y adulterio? Entras en la casa de un evangélico en el día de hoy. No tiene ídolos, no tiene María, no tiene José, no tiene San Pablo, pero sí tiene un televisor que está contaminando toda la casa con películas y otras cosas horripilantes, horribles. Nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo, nosotros debemos ser un pueblo santo, no un pueblo legalista. No, jamás, pero un pueblo santo. Un pueblo inocente. Un pueblo que no piensa en cosas como prosperidad física.
sanidad física, casas y carros y poder para ganar tu vida en esta vida. Jamás. Nuestra meta, después de conocer a Cristo, después de verdad ser convertidos, nuestra meta debe ser conformidad a Cristo. Yo quiero ser como Él. Quiero caminar, andar en santidad como Él. Quiero amar a mi esposa como Él ama a la iglesia. Quiero criar a mis hijos como Dios cuida de sus hijos. Eso es lo que quiero. Quiero un corazón puro. Una mente limpia, honestidad, integridad, nobleza. Muchos de ustedes jóvenes aquí en la iglesia hoy día, leyendo su Biblia, no se dan cuenta que han pecado ya. ¿Por qué? Ustedes estaban ahí sentados en su silla mientras los ancianos y las mujeres estaban parados. No han entendido la ley que dice el joven fuerte debe pararse y dar su silla a otro. Nobleza, integridad. ¿Ves? Esa es la vida cristiana. Hombres, mujeres, diferentes. Todos en el día de hoy me dicen, queremos cambiar el mundo. No puedes cambiar el mundo si eres como el mundo. Siempre es el principio bíblico que tenemos en las Escrituras para tener poder, para ser relevantes en el mundo, para ser bien usados por el Señor. Nosotros tenemos que ser totalmente distintos, totalmente diferentes. Pero ¿qué tenemos? Las iglesias evangélicas en el día de hoy, ¿cómo van pescando a los hombres? ¿Cómo evangelizan? ¿Cómo atraen a los hombres? ¿Por medio de ser como el mundo? De verdad. La iglesia en el día de hoy me parece que busca imitar al mundo en todo. El mundo, ¿le gusta al mundo un tipo de música? Entonces en la iglesia vamos a usar el mismo tipo de música, solamente un poco más santo, ¿no? La iglesia, el mundo se viste de tal forma, también en la iglesia vamos a hacerlo. El mundo habla de tal forma, entonces también en la iglesia. No vamos a ser relevantes en este mundo por medio de ser como el mundo. No vamos a tener el poder de cambiar el mundo si somos como ellos. La iglesia evangélica llena, no de la palabra de Dios, tampoco el Espíritu Santo, sino las ideas del mundo, las prácticas mundanas. Y el apóstol Pablo no está enseñándonos, sino los psicólogos. Si nosotros queremos de verdad reformar la iglesia, tenemos que volver a las Escrituras. Volver, estudiar y ver que lo más importante no es mi bienestar, no es mi prosperidad económica. Lo más importante es mi conformidad a Cristo y la gloria de Dios. Yo como siervo, perdiendo esta vida para ganar la vida que viene. Hermanos, ¿qué circo tenemos en el día de hoy? No debe ser. O personas van a la iglesia tan santas y cantando y hablando, ¿no?, en su lenguaje cristiano, pero regresan a la casa y la casa es un desastre. El hombre no ama a su esposa, la esposa no se somete a su esposo. Los niños pueden ver las contradicciones y nadie está enseñando ni disciplinando a los niños. Y es un hogar mundano, es un hogar mundano que simplemente va a la iglesia. Hermanos, mira, antes que hablemos de la familia, mira versículo 13 de capítulo 5 de Mateo. Capítulo 5 de Mateo, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere,
¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ahora, en el día de hoy, y con razón, el mundo se burla de los evangélicos. No porque como antes, porque eran fanáticos a la Biblia. No, el mundo se burla de la iglesia evangélica. ¿Por qué? Las contradicciones, hipocresías, pecado. ¿Cómo podemos restablecer nuestra reputación? Primeramente tenemos que darnos cuenta que muchos que son evangélicos no son evangélicos, ni son cristianos. Nunca se han convertido. ¿Por qué nunca se han convertido? Porque en sus iglesias no se predica el evangelio, sino un evangelio reducido que dice algo así: ¿quieres ir al cielo? Sí, entonces repite esta oración después de mí. ¿Has repetido la oración? ¿Has tomado tu decisión? Sí, ahora eres creyente. Bienvenidos a la familia de Dios. Ese no es el evangelio. El evangelio es que todos los hombres son pecadores y Dios es justo. ¿Y cómo puede un Dios justo perdonar al pecador y todavía ser justo? Y la única respuesta se encuentra en la persona de Jesucristo, quien en la cruz llevó el pecado de su pueblo y experimentó la justicia de Dios en su lugar. Habiendo pagado la pena contra nosotros, resucitó al tercer día, ahora está sentado a la diestra de Dios, y el hombre puede ser salvo. ¿Cómo? Por medio de arrepentirse y creer. ¿Y cómo va a saber que ha creído? Porque el Espíritu Santo, no un pastor, el Espíritu Santo va a dar el testimonio. Y va a continuar con el testimonio. ¿Cómo? Él va a seguir creciendo en santificación. Así es el evangelio, pero no se predica en el día de hoy. ¿Por qué? Los pastores predicando prosperidad, victoria. Y mayormente los únicos que prosperan en una iglesia así son los pastores que predican prosperidad. ¿Cómo puede ser? Pero después de confiar en Cristo, ¿en qué debemos pensar? En ser como Él. Él es el maestro, nosotros somos discípulos. Es el trabajo del discípulo ser como su maestro. Y su maestro, nuestro maestro, murió en una cruz. Rechazado totalmente por el mundo, pero por medio de Él y su muerte, el mundo cambió. Pero vamos a volver a nuestro texto, en versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Algo muy importante aquí, lo que muchas personas estudian este texto fuera de su contexto. Simplemente piensen en versículo 13 y nada más, solamente versículo 13. Y usen este texto para decir que debemos ser usados por el Señor para cambiar el mundo, que nosotros debemos ser personas siempre en la calle predicando, nosotros debemos influenciar al mundo. Pero no entienden que este texto debe interpretarse dentro del capítulo entero. Él está diciendo básicamente, hay ciertas propiedades que la sal tiene. Ciertas características que la sal tiene. Si quitamos estas características, no más tenemos sal. Si reemplazamos las características de sal con otras características, aún características buenas, todavía no tenemos sal. Y lo que él está diciendo es lo siguiente: hay características del discipulado verdadero, de un discípulo verdadero. Si estas características no se encuentran en nuestra vida, creciendo, desarrollándose, es muy posible que no somos creyentes. Pero a la vez, está enseñando la iglesia, si nosotros de verdad queremos ser sal,
¿Queremos ser una influencia para cambiar al mundo para el bien? Entonces necesitamos estas características. ¿Y cuáles son las características? Capítulo 5, versículo 3. Los pobres en espíritu, dependencia total en Dios. Los que lloren, versículo 4, quebrantamiento, no solamente sobre el pecado o por causa del pecado de la cultura, sino quebrantamiento con respecto a nuestro propio pecado. Tenemos corazones sensibles al pecado y caminamos en quebrantamiento. Versículo 5, los mansos, se define, no tenemos tiempo, pero esta palabra se define por Salmos 37. Es una persona que confía, se apoya en Dios y sus promesas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando yo voy a muchas iglesias evangélicas, cuando yo veo en el televisor muchas prédicas, yo no veo personas que tienen hambre y sed de justicia. Yo veo personas que tienen hambre y sed de prosperidad. De prosperidad. De cosas de este mundo. Cristo solamente es un medio para que puedas satisfacer todos tus deseos carnales. Vienes a Cristo, ¿por qué? Bueno, Él te puede dar lo siguiente, y una lista, como una lista de compras. Sí, yo voy a ir a Cristo porque Él puede darme esto, y Él puede darme esto, y Él puede darme esto. ¿Qué es eso? Hermanos, no solamente estoy en contra de predicaciones así, ¿qué palabra puedo usar? Aborrezco, me enferman, son blasfemia contra la gloria de Cristo. No, hermanos. Si quieres al mundo, vete al mundo. Pero si quieres a Cristo, vete a Cristo. A Cristo. Los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Tienes hambre y sed de justicia? ¿Estás luchando para ser más santo, más conforme a Cristo? Bienaventurados los de limpio corazón. Muchos piensan cuando estudian este texto, ellos es como pueden ver, ¿no?, un corazón blanquito, sin mancha. No es lo que el texto significa. Está hablando de competencias, de diferentes lealtades. Que nosotros como cristianos, en vez de buscar este mundo, debemos buscar tener un corazón que no tiene competencia dentro. No hay diferentes lealtades, sino que hay una lealtad a Cristo Jesús. Yo tengo un amigo, Ray Comfort, que ha escrito un libro que dice: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y abajo dice que es nada más que un mito. Y en la tapa del libro hay un dibujo de un cristiano echado en el piso y todo el pueblo está apedreándolo. No, Dios tiene un plan para tu vida y es para su gloria, y puede significar no prosperidad, sino muerte, y antes sufrimiento. Y los predicadores que dicen otra cosa no son predicadores, son vendedores de mentiras. Mira cómo el Señor ha bendecido el mundo latino. Pero ahora, en los últimos años, estos payasos predicadores engañadores que han entrado con sus conferencias inmensas. Y hay una lista muy larga. ¿Cómo puedes reconocer un predicador verdadero?
Primeramente va a predicar el evangelio bíblico. Si no predica el evangelio, si no se centra en el evangelio, su ministerio, él no es de Dios. Y muchos de esos predicadores puedes escuchar sus sermones 20 veces y ni una vez vas a escuchar el evangelio. ¿Cómo puedes saber que un hombre es hombre de Dios? Jesús dice, los conoceréis por sus frutos. No porque viven en una mansión, no porque tienen un carro nuevo del año, porque son siervos. Son siervos. Muchas veces cuando vengo acá, personas se me acercan y me dicen, pastor, no puedo creer que después de la prédica tú estás aquí hablando con gente. Pero yo tengo 10 años en mi iglesia y todavía no he podido sacar una cita con mi pastor porque los pastores son reyes, los pastores son apóstoles, los pastores... Es una mentira. Y es mejor que los hombres salgan de la iglesia temprano antes que contaminen más gente. ¿Qué ha pasado acá? No, hermanos, no debemos seguir iglesias, no debemos seguir reuniones emocionantes, no debemos seguir pastores, debemos seguir a Cristo a través de estudiar su palabra. Es lo que necesitamos. Necesitamos tener hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Los humildes que se dan cuenta que son salvos solo por medio de Cristo y solo por medio de su misericordia. Entonces ellos también tienen misericordia de otros. Y una de las manifestaciones más grandes de la misericordia es que al pueblo de Dios, servicio. Y al mundo perdido, evangelismo. Nuestras dos tareas, dos trabajos. No es nuestro trabajo buscar, comodidades, buscar cosas mundanas. Nuestro trabajo es servir al pueblo de Dios y testificar a los que no conozcan a Cristo. Es la manifestación de misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los pacificadores. De nuevo, debemos ser como los que construyen puentes entre Dios y el pecador, tratando un ministerio de reconciliación, andando por las calles, en el trabajo, en la familia, en la escuela, en el colegio, en la universidad, por todas partes, con un ministerio de reconciliación, predicando el evangelio para que todos vengan a conocer a Cristo. Y bienaventurados los que padecen persecución. ¿Por qué los predicadores nunca predican este texto? Los que buscan la piedad, los que desean ser piadosos, sufrirán. ¿Por qué no predican así? Hermanos, esta vida es tan pasajera. Vivimos solo para servir a Cristo. Solo Él. Solo Él. Y si somos así, entonces sí podemos ser usados por el Señor para cambiar el mundo. Entonces, antes de hablar de la familia, yo tengo que hablar del carácter. ¿Por qué? Una persona que no sabe mucho de lo que la Biblia dice con respecto a la familia, puede hacer bien si tiene el carácter de Cristo. ¿Te das cuenta? Pero una persona que sabe todo lo que la Biblia dice, que no tiene carácter, él no puede manejar, administrar una familia.